Hello, freaky toxic people of the world. Cuando hablamos de adaptaciones de mangas y animes por parte de Hollywood, en verdad es un tema muy sensible porque, seamos sinceros, es una lista de películas que en verdad deseamos nunca haber visto. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y en eso aparece esta película, Alita Battle Angel, que gracias a Dios es la mejor adaptación de un anime que he visto y le hace justicia a su material original. I think you are someone very special. Está de más decir que esta reseña va a contener spoilers, así que comencemos. Alita Battle Angel está basada en el manga de Yukito Kishiro llamado Gun, escrito entre los años 1990 y 1995, pero que al llegar a los Estados Unidos se le cambia el nombre a Battle Angel Alita. Y también hay que resaltar que Alita no es el verdadero nombre original del personaje, ya que en el manga y en el anime se llama Gali. Esta historia cyberpunk de un mundo distópico nos traslada a un futuro lejano en que la Tierra intenta reconstruirse sobre las cenizas de una devastadora guerra que tan solo dejó a una de las grandes ciudades en el cielo. Esta ciudad se llama Salem y es una gigantesca estructura flotante donde solo viven los de la élite de la sociedad, o sea, los ricos. A su sombra se extiende hasta donde alcanza la vista una ciudad basurero llamado Iron City. Es aquí donde el Dr. Aido, esta especie de yepeto futurista, encuentra un cyborg a quien reconstruye y adopta como su hija y le pone el nombre de Alita, quien a medida va pasando la historia descubrirá que dentro suyo esconde una gran guerrera y que en su destino está el liberar su mundo de una tiranía. El manga tiene 9 volúmenes, pero la película adapta para la historia los 2 primeros volúmenes e incorpora el deporte extremo del motorball de los volúmenes 3 y 4. Antes de comenzar a hablar sobre la película, hablemos un poco del origen. James Cameron es muy amigo de Guillermo del Toro, quienes todos sabemos es un gran fanático del anime. Un día estaban los dos juntos y Guillermo le cuenta y le muestra la historia de Alita Battle Angel, la cual James Cameron solo se enamoró y dijo: tengo que hacer una película de este manga. Es así como el año 1999 obtiene los derechos y en el 2005 quiere empezar a producir esta película. Y sobre todo en sus planes también estaba el de dirigirla. Pero la producción de la película de Avatar le quitó todo su tiempo. Y peor aún, cuando esta película se estrenó y tuvo un gran éxito, es entonces donde James Cameron empezó a producir las 4 secuelas. Entonces su otro amigo, Robert Rodríguez, le dice: oye, ¿qué fue con Alita? Y James Cameron le dice: pucha, la dejé en stand-by indefinidamente, pero si quieres tú puedes dirigirla. Es así como Robert Rodríguez se convierte en el director, empieza a trabajar en el guión y James Cameron se convierte en una especie de productor, pero que trabaja muy de cerca la adaptación con Robert Rodríguez. Ahora sí, pasemos a lo bueno y lo malo de esta película. Lo bueno, como dije antes, esta película le hace justicia al material original. Si eres como yo, de los que ha leído el manga y ha visto los 2 OVA del anime que existen, te darás cuenta que en su mayoría adaptan muchas cosas a nivel artístico, con la esencia de los personajes y sobre todo la crudeza de este mundo distópico. Es verdad que el material original es mucho más violento y sabemos que para esta adaptación y tratando de llegar a una mayor cantidad de público se le reduce la violencia. Pero ojo, igual tiene varias escenas en las que te quedas súper impactado. Si hablamos de la historia, esta es muy intensa en varios aspectos, pero lo que debo rescatar es que está muy bien balanceada en el hecho de que evita los clichés clásicos y va por un camino mucho más doloroso. Tienes un balance entre una historia épica llena de acción, pero que también te habla mucho de la familia y el autodescubrimiento personal. Los efectos especiales, en definitiva, son lo mejor que tiene esta película. Aquí vemos la mano y todo el ingenio de James Cameron. Y como dato curioso, mucha tecnología de esta película se va a usar en las secuelas de Avatar. Crear este mundo era un gran reto, pero es increíble cómo el CGI y la captura de movimiento de los personajes te da la sensación de que todo es real, de que todo está vivo. Y que por momentos te olvidas de que en verdad estás viendo efectos especiales.
Entonces tenemos que para poder representar fielmente este mundo y la historia del manga, los efectos visuales fueron clave. Una cosa increíble que se logra gracias a los efectos especiales son las escenas de acción. Tienes escenas como las del bar, el motorball, todas las peleas de Alita que son simplemente épicas. Y te deja con esa sensación de que solo quieres ver más y más y más y más. That was pretty intense, huh? Otra cosa a resaltar es el soundtrack de esta película por dos motivos. El primero es que la música se siente que va muy de la mano con todo este mundo cyberpunk creado. Y la segunda y mucho más importante es que la película nos cuenta la historia del autodescubrimiento del personaje de Alita y la música también va acompañando esta evolución. Entonces tenemos que en esencia la música es la misma, pero notas que algo va cambiando a medida que ves que Alita también va cambiando. Por último, hablemos de los personajes. Rosa Salazar, quien es de ascendencia peruana, hace un trabajo espectacular como Alita. Este personaje creo que llega a transmitir en todo momento lo que está viviendo internamente. Y pese a ser un personaje creado 100% por CGI, por lo que vemos en los videos detrás de cámaras de la película, se ve que cada detalle y todo lo que logra transmitir a Alita en cada momento es gracias a la chambaza que hace Rosa Salazar. También el hecho de que el motion capture era en tiempo real, esto permitió que la relación entre los personajes fuera mucho más sólida. This body, it has the power I need. I feel a connection to it I can't explain. This could be who I am. El personaje de Alita es increíble, es esta guerrera de gran corazón que a veces es muy noble e inocente, pero que está en constante cambio, aprendiendo. Es este personaje que en medio de un mundo distópico donde todo es desechable, donde si no funciona eres reemplazado, Alita logra rescatar esa cuestión que es ¿qué es lo que verdaderamente hace uno un humano? Y es el hecho de poder tener tu destino en tus manos. Mucho se habló cuando salió el primer tráiler de esta película sobre los grandes ojos que tenía Alita, pero como reveló el director Robert Rodríguez en una entrevista, esta fue idea de James Cameron para poder rendirle tributo a los ojos que estamos acostumbrados a ver en el manga. Pero hay que resaltar que la misma película tiene una explicación de por qué tiene estos ojos. Otro gran personaje que nos da esta película es el de Dr. Ido, interpretado por Christoph Waltz. Es muy paja la relación que se crea en esta película de este personaje con Alita, aunque en verdad me hubiera gustado que lo explotaran o ver más de esta. También como este personaje tiene esta dualidad balanceada entre el cazador y el padre de familia. Finalmente creo que este personaje cumple la función de darle toda esta carga familiar a la película. Ahora hablemos de lo malo. Definitivamente es una película que si conoces el material original puedes disfrutarlo mucho más, pero como historia en sí creo que tiene momentos o cambios en personajes muy apresurados y sin una justificación concreta, que al final lo que hacen es crear baches en la historia. Creo que la última media hora de la película es donde todo se apresura y te da esta sensación de que te falta información o de que te saltaste algo. En cuestión a los otros personajes, creo que este es el punto en donde la película empieza a caer. Tienes un villano que no resulta ser el villano que, y es más, nunca lo ves concretamente como un villano. Me parece que el personaje de Vector, interpretado por el gran actor Mahershala Ali, es un total desperdicio de su talento. Literal no hace nada, termina siendo un títere de un verdadero villano que concretamente tampoco hace nada y que se ve en los últimos minutos de la película. El personaje de Jennifer Connelly como la doctora Sheeran también es otro personaje que nunca llegas a entender del todo. No sabes si es buena o mala, entiendes que quiere ir a Salem, que es este mundo en los cielos donde viven los ricos, pero nunca llegas a entender totalmente el porqué. Y al final tampoco llegas a entender muchas de sus decisiones. Como por ejemplo cuando ayuda a Alita a salvar a Hugo. Llega a ver en ella a su hija y si fuera así nunca se ve, nunca se entiende el cambio de este personaje. Y por último, lo que considero para mí lo peor de la película es el personaje de Hugo interpretado por King Johnson. En el manga vemos que este personaje y el de Alita son mucho más pequeños y Hugo tiene esta desesperación y el sueño por llegar a Salem, por lo que empieza a hacer varias cosas ilegales. ここから見るザルムが一番すげえんだ。ずっと見上げてるとさ、魂が吸い込まれていくような気分になるんだ。Ok, todo esto lo vemos en la película, pero nunca se ve la desesperación o la ilusión de este personaje por querer algo más.
salir de ahí cueste lo que cueste. En el manga y el anime tienes la última parte de la muerte de Hugo, que es súper dura. En ambas sí hay un camino en el que ves a este personaje cómo su desesperación va aumentando y se va volviendo crítica, que lo vuelve hasta medio loco por querer cumplir su sueño. Pero esto no lo vemos en la película, y eso hace que la última escena de la muerte de Hugo sea una muerte muy forzada. Otra cosa que se criticó bastante eran las escenas de romance que se ve entre Alita y Hugo, y yo en lo personal no creo que están mal. El problema era que mientras tenías a una Alita que te daba 1000 en expresividad, en la evolución de ella misma por comprender qué era querer a alguien y qué significaba todo este hecho de entregarlo todo por una persona, tienes a un personaje de Hugo que te daba 50. Entonces eran muy flojos los momentos que tenían juntos. Y por momento, en verdad, habían escenas que tenían esta onda de romance tipo Divergente o The Hunger Games. Pero es claro que esto era por un desbalance que existía entre ambos personajes. Y en verdad es una pena porque en el manga el personaje de Hugo es muy chévere. Retrata cómo uno pierde la inocencia por la desesperación y sobre todo es un personaje clave para la evolución de Alita. Es algo así como la Gwen Stacy de la historia de Spider-Man. Pese a todo eso, es una película que disfruté bastante y me divirtió un montón. Te recomiendo verla en 3D porque hay varias escenas de acción que fueron creadas específicamente para ser aprovechadas en el 3D. Y que en lo personal sí me gustaría ver una trilogía de Alita. Y para terminar, esta película me devuelve un poco la fe de las adaptaciones de anime por Hollywood. Finalmente le doy a esta película un 7.5 de 10. No olvides de dejarme en los comentarios qué te pareció Alita Battle Angel y recuerda que puedes encontrar todas mis redes sociales en la descripción. Soy el tío Friki. ¡Chao!